Hola jóvenes, hola compañeros y compañeras, vamos a iniciar una nueva materia dentro de nuestra preparación para ser unos grandes y futuros abogados. Ya por fin nos acabamos filosofía del derecho, ya quedó en el pasado, ya quedó ahí en el tintero. Solo espero que quede en tu mente, quede en tu parte de tu entendimiento para que la sigas manejando, la sigas estudiando, la sigas leyendo, para ver cómo el ser humano tiene una gran cantidad de formas de pensar, de analizar, de ver las cosas. Y la idea es que tú como abogado, e insisto y perdón por ser insistente, mi lema es de tanto que repito, algo se aprende, algo se queda, es que recuerda que independientemente de los artículos a tu favor de la ley, independientemente de las pruebas que puedas obtener para tu cliente y demás cuestiones, sí es importante saber fundamentar, saber dar argumentos que te permitan, por tanto, convencer al juez para que la sentencia salga a tu favor. De esa manera hay que ver las cosas no de manera simple, sino de manera profunda, y eso es justamente filosofía. Y hemos visto cómo filosofía tiene cosas que nunca tú y yo habíamos imaginado. Ve las cosas como tú y yo nunca habíamos visto. Lo que tú y yo nunca habíamos visto, alguien de repente lo vio. Y entonces decimos, pues tiene lógica, es congruente. O sea, no es nada irracional, nada ilógico, sino suena congruente y suena todo esto. Bueno, vamos a dar una nueva materia para complementar tu preparación, tu capacitación dentro de Universidad CETEC y por lo tanto puedes convertirte en un gran abogado. La nueva materia que vamos a ver es ni más ni menos que Derecho Romano. Ya alguna vez visualizamos la importancia del derecho romano o de esta materia. Sí es historia, sí lo entiendo, es historia. Sí son cosas del pasado, pero compañero recuerda que el derecho tuvo su origen justamente en Roma, en el Imperio Romano. Y para entender todo lo que viene siendo el derecho romano, perdón, lo que viene siendo nuestro derecho, muchas de las instituciones como es la familia, como es el padre, como es los juicios intestados y varias cosas, surgen y aparecen en Roma. De hecho, vamos a ver algunos aspectos que aún se mantienen por su nombre o por sus palabras, se mantienen, aunque quizás el significado que hoy le damos es muy diferente al significado que tuvieron allá en Roma. Por eso, jóvenes, la importancia de esta materia, insisto, con filosofía, no es choro, no es rollo, no es paja, no es aventar nada más ahí materias, saber qué es lo que aprenden, o justificar pues el costo de tu colegiatura, sino que tiene su razón de ser. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el derecho romano, sus instituciones, sus leyes, sus autoridades y todo lo que implica el origen, la cuna del derecho de nosotros, vamos a ver el entorno, el antes, qué pasó o cómo se dio este desarrollo de Roma, cómo se dio para entender un poquito más lo que hoy entendemos como el Senado, lo que entendemos como lo que viene siendo el Estado, lo que entendemos como la democracia. Son conceptos que surgieron ahí en Roma. Son conceptos que a pesar de los años vinieron a nuestra cultura occidental y que hoy tú lo manejamos como el derecho civil, el derecho de gentes, el Jus Gentium. Hablamos del Senado o de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, pero los senadores ya existían dentro de lo que venía siendo Roma y Grecia. Hablamos de un concepto que afortunadamente ya se extinguió, pero que algún día, en alguna etapa y durante muchas etapas de la humanidad, existió, que fue la esclavitud. Hablamos también de instituciones, reitero, como son el pater familis, o sea, lo que viene siendo el padre, lo que es el jus gentium, el derecho de las gentes, lo que viene siendo este tipo de consideraciones. Entendamos pues este entorno, entendamos esta globalización, entendamos este contexto bajo el cual surge el Imperio Romano y obviamente con ello surge el famoso derecho romano. Para poder entender mejor estas instituciones, estos cambios, estas transformaciones, vamos a tomar algo de lo que viene siendo los antecedentes del Imperio Romano, de lo que se conoce como el famoso mundo antiguo. Recuerda que la historia universal, al igual que la historia de México, dado que abarcan muchos años, miles o cientos de años, o millones de años, entonces lo que hace la historia es dividir por etapas. Para que de esta manera hablamos de un primer periodo, un segundo periodo, un tercer periodo, un tanto periodo. Y la historia nos dice qué pasó en el primer periodo, nos divide, nos secciona la historia
Y de esa manera entendemos cómo se va desenvolviendo el ser humano a través de su primer periodo, el segundo, el tercero, el cuarto. A cada periodo le pone un nombre para distinguirlo. Ejemplo, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, si hablamos de la historia universal. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. En Ciudad de México se sigue esa misma división histórica, pero aquí ya no le habla de antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, habla de la época prehispánica, la época colonial o también llamada virreinal, la página más oscura, más denigrante de nuestra historia, y luego entramos a la época moderna y a la época contemporánea. Al menos en las dos últimas etapas, si usted fue juicioso, se dará cuenta que en la historia universal es edad moderna y edad contemporánea. Y en cambio, en la historia de México es época moderna y época contemporánea. ¿Sale? Bueno. La primera etapa de la historia universal se conoce como la edad antigua o el mundo antiguo, y que constituye lo que viene siendo el antecedente, lo que viene siendo el contexto en donde surge, en donde aparece Roma, el Imperio Romano, y con ello donde surge, cómo surge el derecho y cómo llega el derecho romano hacia nosotros, que nos vemos obligados a estudiar para entender el origen de muchas instituciones eminentemente jurídicas, de muchas leyes. Decíamos que la primera etapa de la historia se conoce como la Edad Antigua, la historia propiamente dicha, propiamente dicha. Antes de la historia está la prehistoria y la protohistoria. Después viene ya la historia. Y la historia se divide en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Roma, compañeros, o el Imperio Romano surge justamente en la primera etapa de nuestra historia conocida como la Edad Antigua. Este periodo de evolución del ser humano abarca del año 3500 años de Cristo al año 476 después de Cristo. Del año 3500 años antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Y surge, compañeros, con lo que vienen siendo las primeras aldeas, las primeras grandes poblaciones y concentraciones. Y termina cuando aparecen las grandes culturas y las grandes civilizaciones de la antigüedad, compañeros. Este proceso histórico va a dar lugar con el surgimiento de las primeras poblaciones, los primeros grupos humanos, las primeras aldeas, y va a terminar con el surgimiento y aparición de grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad, compañeros. Esta primera etapa, aunque no hay un acuerdo común de los historiadores, obvio, la historia es una ciencia, no es una ciencia exacta, que no puede dar datos precisos, pero sí más o menos visualiza. Empieza aproximadamente del año 3500 años de Cristo y termina en el año 476. Justamente cuando cae la última de grandes culturas, que es Roma, el Imperio Romano. Cuando Roma cae, compañeros, entonces ahí en el 476 después de Cristo es cuando termina la Edad Antigua. Ahorita tómalo así, ahorita voy a explicar más sobre esto. Ya lo dijimos, esta primera etapa histórica se distingue, se caracteriza porque aparecen las grandes culturas y civilizaciones. ¿Quiénes son? Aparece China, aparece la India, aparece Egipto, Fenicia, Persia, los hebreos, Babilonia, y termina con Grecia y Roma. Una de las primeras culturas o civilizaciones que surge es justamente la cultura china, cuyas aportaciones obviamente fueron inmensas a lo que viene siendo, compañeros, la historia universal. Los chinos se distinguen, entre otras muchas cosas, por su gran construcción que hasta la fecha existe, que es la muralla china. Los grandes inventos que llevaron a cabo y trascendieron y que pasaron a Occidente, como es el invento de la pólvora, del papel, de la aguja imantada, lo que viene siendo la famosa brújula, de la imprenta y del uso de la seda para lo que viene siendo la vestimenta o lo que viene siendo el ropaje de estos primeros hombres. Pero China, como toda cultura y civilización, no solamente se limitó a lo que viene siendo las construcciones, las invenciones, los descubrimientos, sino que China tuvo dentro de ella dos grandes filósofos, uno de ellos llamado Confucio, creador de una religión, el confucianismo,
y otro Lao Tse. De esa manera, a grandes rasgos, estamos viendo cómo el hombre ya evolucionó. Ya no es el hombre nómada, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, el hombre ignorante, el hombre que tenía apariencia humanoide, semejante a la de los chimpancés. Y por ello Carlos Darwin sostenía que el hombre descendía del mono a través del famoso eslabón perdido. Ya esa etapa, ese periodo lo hemos rebasado y el hombre se organiza, establece primeras aldeas y con el tiempo empieza a crear culturas y civilizaciones. La primera gran cultura, una de las primeras grandes culturas que surge, que aparece justamente en Asia, es la cultura china, considerada como una de las culturas milenarias o antiquísimas de la humanidad, junto con la India y junto con Egipto, donde, reiteramos, se lleva a cabo la construcción todavía existente de la Gran Muralla China, lo que es el uso de la pólvora, lo que es el uso de lo que es la brújula, el uso del papel y el uso de la seda para las vestimentas. Destacan dos de sus grandes filósofos, Confucio y además de Confucio, el señor Lao Tse, creadores de corrientes filosóficas o pensamientos filosóficos. Otra cultura igual de milenaria, igual de antiquísima, igual de vieja, que ha sobrevivido y que a la fecha todavía sigue existiendo, es la de la India. Otro país asiático, compañeros, donde desarrollan las primeras culturas y las primeras civilizaciones. Egipto, como usted bien lo sabe, se distingue por sus famosas pirámides de Gizeh, Cheops, Keoprión y Mecerino, que son objeto de admiración, de belleza y de estudio por su gran construcción, su gran trascendencia y que mucho se ha especulado sobre cómo el hombre sin tecnología, a menos de la que hoy conocemos y que la que conocemos sería imposible, poder erigir esas pirámides, esos movimientos extraordinarios, compañeros. De la India destaca su religión, que son dos, el brahmanismo, y después lo que viene siendo el famoso budismo, compañeros. De la India destaca Siddhartha Gautama, creador de lo que es el budismo y que él se conoce mejor dicho como Buda. Destaca otra religión que es el famoso brahmanismo, donde se reconocen y aceptan la existencia de clases sociales, donde unos tienen todo, absolutamente todo, y los otros no tienen absolutamente nada. Esa cultura se distingue porque ha dejado constancia de su historia a través de tres principales grandes documentos que son lo que viene siendo el famoso los Vedas, y aparte de los Vedas, lo que viene siendo el Mahabharata y el Ramayana. Documentos que hablan sobre la historia de la India, sobre cosas que existieron en el pasado y que hoy difícilmente lo creemos en cuanto a la forma en cómo la India o los hindús levantaron y construyeron pirámides de gran peso, difícil de poder a cabo, como lo maneja la historia oficial, a través de jalando con cuerdas lo que viene siendo estas grandes moles, estos grandes pesos. Además de la India y de China, otra cultura milenaria, antiquísima, de las más viejas que todavía sobreviven y existen aquí en la Tierra, es la egipcia. Sabemos que la cultura egipcia, y perdón, aquí hago una aclaración, se me vino ahorita. Te mencioné que en la India las pirámides de Egipto, las pirámides de Keops, que no, perdón por el lapsus. Ya la edad y Alzheimer me están acompañando y me están pegando feamente, perdón. Las pirámides de Gizeh, de Keops, de Kefren y de Meseri no pertenecen a la India, sino pertenecen a Egipto. Entonces, perdón por el lapsus. Haz de cuenta que no dije eso, bórralo. Y las pirámides de Egipto, o las pirámides de Keops, Kefren y Meserino, las pirámides de Gizeh, pertenecen a Egipto y no pertenecen a la India. ¿Qué distingue, compañeros, a Egipto? Tú bien lo sabes. Una de las culturas que más ha aportado, que más ha trascendido por la construcción, por sus grandes construcciones, sus magníficas obras, monumentales obras, que hoy los historiadores, antropólogos, arqueólogos no han dado una respuesta exacta bajo qué técnica o tecnología de aquel tiempo estos hombres, aparentemente primeros hombres primitivos, primeras culturas, lograron construir cosa que incluso hoy no tiene ninguna respuesta y difícil de aceptar. La teoría que te decía hace rato erróneamente en China, de que lo que hicieron ellos
era tener una gran cantidad de esclavos, que sí los había, y quizás miles de esclavos, pero traer de distancias de kilómetros, tonelaje de piedra arrastrando, pues resulta difícil creerlo, y máxime cuando, muy bien, lo arrastraste sobre la faz de sobre la litósfera, sobre la corteza terrestre. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hicieron para subir esos bloques de 10, 20, 200, 500 toneladas en la cúspide, en la parte de arriba, en la parte más alta de la pirámide? Ahí la importancia de estas culturas y todo lo que manejar. De igual manera, Egipto se caracteriza, usted bien lo sabe, no solo por sus pirámides, sino por sus emperadores, a los cuales llamó los César, perdón, le llamó los faraones, los faraones. César fue el nombre que le dio Roma a sus reyes. Pero Egipto a los reyes les da el nombre de faraón. De igual manera distingue a Egipto su religión. Entre otros dioses, Isis y Osiris, que tenían forma humana y forma también de animales. Esas culturas, por tanto, constituyen el antecedente de lo que va a ser con el tiempo Roma y la importancia que tuvo Roma en todo lo que viene siendo nuestra cultura occidental. Pero no solamente fueron China, la India y Egipto las grandes culturas milenarias o antiquísimas de la edad antigua. En lugar de Europa, más bien dicho de Asia, conocido como Mesopotamia, rodeado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates, se estableció un lugar llamado Mesopotamia, en donde florecieron una gran cantidad de culturas. En esas culturas que florecieron está obviamente Babilonia. Babilonia, que se distinguió por sus famosos jardines colgantes de extraordinaria belleza, de gran majestuosidad, que edificó esta obra arquitectónica. Destaca también ahí en lo que es Babilonia su rey Hammurabi, quien tuvo la osadía, quien tuvo la buena nueva de promulgar o despedir el famoso código de Hammurabi, considerada como la primera ley que por escrito se encuentra dentro de la humanidad, compañeros. Babilonia se distingue por lo que viene siendo su escritura cuneiforme, porque son los creadores, o mejor dicho, los inventores de la moneda, como el medio o el recurso a través de los cuales se hacen las diversas transacciones mercantiles y comerciales. Y que a la fecha, desde entonces para acá, este invento, esta creación de la moneda y su trascendencia dentro de la economía, pues ha traspasado fronteras, y a la fecha se mantiene eso que viene siendo, o que crearon, lo que viene siendo Babilonia. Además de Babilonia, como veros, en esa misma parte de lo que viene siendo Mesopotamia, Mesopotamia es el lugar geográfico donde se hicieron grandes culturas. Y las culturas que se hicieron en Mesopotamia, ya lo dijimos, fue Babilonia. Pero la cultura que establece también en esa zona es lo que viene siendo Persia, o el famoso Imperio Persa. Los persas, como veros, tenían a lo que venían siendo sus reyes. Dentro de sus reyes destacan lo que es Ciro, Darío y Jerjes, que después sirvió de inspiración para elaborar lo que viene siendo una película de los famosos 300, de la lucha entre griegos contra persas. Deja también de esta cultura, que es la cultura persa, lo que viene siendo sus ciudades, concretamente ciudad de Persépolis, de gran tradición, de gran admiración, no solo en su tiempo, sino actualmente, por las ruinas, por lo que ha quedado de este tipo de construcción, de este tipo de arquitectura. Además de Persia o del imperio persa, están lo que son los fenicios. Los fenicios se distinguen porque también se nacieron en Babilonia, se distinguen porque son los más grandes navegantes del mundo antiguo, de la edad antigua. Desarrollaron como ningún otro pueblo había desarrollado lo que es la navegación, el empleo de lo que son las famosas naves, y lo que viene siendo además los mejores navegantes, y además crearon lo que viene siendo el alfabeto fonético, que ya lo tenemos. El alfabeto fonético que inventaron los famosos persas constituye lo que viene siendo, compañeros, los fenicios,
el alfabeto fonético del cual deriva nuestro propio alfabeto. Este abecedario o lenguaje fonético que tenemos en lo que viene siendo nuestra diapositiva, justamente de este tipo de símbolos o de este tipo de lenguaje que manejaron los fenicios, es como surge nuestro lenguaje fonético también actualmente constituido por lo que vienen siendo las agudas y lo que vienen siendo las consonantes y las vocales. Ahí tenemos a Fenicia, otras grandes culturas o civilizaciones que están justamente dentro del mundo antiguo, de lo que viene siendo posiblemente Roma, y están viendo cómo se desarrolla, se envuelven esas culturas, estas civilizaciones. Una cultura más es la de los judíos, o también llamados los hebreos, compañeros, quienes llevan a cabo la construcción de Jerusalén, que es objeto de disputa, que es objeto de conflicto y es objeto de problemas entre los árabes, los judíos y demás pueblos. Los hebreos o judíos construyeron una gran ciudad llamada Jerusalén. Tuvieron a un gran sacerdote, un gran líder, que los llevó y los condujo a la llamada tierra prometida por Jehová o por Dios Padre, como lo quiera llamar, y que destaca por tanto lo que viene siendo Moisés. Además de Moisés, o junto con Moisés, los famosos mandamientos, donde Dios le da a Moisés lo que vienen siendo las leyes bajo las cuales habrá de regirse lo que es los hebreos o lo que vienen siendo los judíos. Dentro de sus reyes destacan principalmente dos, que son el rey David y el rey Salomón. Ahí tenemos, por tanto, otra cultura, tal vez no tan milenaria, pero sí antigua, de las primeras grandes culturas, que fueron los hebreos, o también llamados que vienen siendo los judíos. Además de los hebreos y de los judíos, para terminar con esta etapa, en cuanto a las culturas o civilizaciones de la antigüedad, tenemos obviamente las culturas clásicas, que son la de Grecia y lo que viene siendo la de Roma. Y con esas dos últimas culturas clásicas se extingue o se termina lo que viene siendo, compañeros, la famosa edad antigua. Como puedes ver, ahí en la diapositiva podemos ver cómo quedó dividida Europa, cómo quedó conformado lo que es el centro y sur de Europa, el este de Asia y el norte de África, para conformar lo que viene siendo su Mar Nostrum de los romanos, es decir, el Mar Nuestro. Hablemos un poquito de la cultura griega, porque es la penúltima y es de la que, de alguna manera, nosotros estamos bajo ellos en cuanto al conocimiento, en cuanto a su cultura. Primeramente, los griegos fundaron grandes ciudades o polis, como ellos les llamaron, entre otras la polis de Atenas, de Esparta, de Corinto, de Tebas, de Rodas y de Creta, cuyos habitantes eran los ciudadanos, a quienes se les dio por tanto ese carácter o ese término de ciudadanos pertenecientes a la ciudad. Con la cultura griega se inicia la era de la cultura occidental con un carácter humano y cívico. Es Grecia, durante los apuntes que tenemos, en donde Grecia inicia la era de la cultura occidental con un carácter eminente humano y cívico. Ahí tenemos la penúltima cultura, que junto con lo que es Roma constituyen la terminación de las grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad, para dar lugar a otra etapa más que viene siendo el cristianismo, que viene siendo este tipo de autoridad. Otra característica más de Grecia es que establecen la democracia como forma de gobierno. Hoy la democracia, usted y yo lo sabemos, constituye una de las principales o la mayor forma de gobierno que existe en todos los países. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la democracia, como es como forma de gobierno, surge y aparece en lo que es Grecia. Es Grecia la que crea, la que inventa lo que viene siendo la democracia. Y no solo eso. También te inventa y te crea lo que viene siendo, compañeros, además de las polis, te viene creando la oportunidad que tienen todos los hombres
para tener derechos, ser ciudadanos libres, con iguales derechos y oportunidades, para ocupar cargos públicos. Toda vez que Grecia le da un proyecto de civilidad, un proyecto político a lo que viene siendo su estructura organizacional, y te crea lo que viene siendo una forma de gobierno que es la democracia, te crea lo que viene siendo las polis, y con ello a los que habitan en ella, que son los ciudadanos, quienes van a tener, por tanto, iguales derechos y oportunidades para ocupar cargos públicos. Pero además de esto, cabe aclarar que no obstante que Grecia tuvo la sabiduría, la sapiencia de lo que viene siendo crear la democracia, que, insisto, hasta la fecha esta forma de gobierno se mantiene y se establece, uno de los defectos o inconvenientes de la naciente democracia de Grecia es que, a pesar de su democracia o de su oposición democrática, en Grecia existían los famosos esclavos. Lo que hacía que la democracia de Grecia pues no fuera una democracia perfecta, sino una democracia, si usted quiere, incompleta, porque permitió, a pesar de ser un país democrático, la existencia de esclavos. ¿Y aquí viene lo peor? Los esclavos no eran considerados seres humanos, sino simplemente cosas con los que se podía traficar. No tenían derechos, ni mucho menos podían intervenir en la vida pública de Roma. No tenían derechos ni podían intervenir. Esto es en cuanto a una característica de la democracia griega, pero ahí tenían otro defecto. ¿Qué otro defecto tenían la democracia griega, compañeros? Algo que no podemos soslayar. Las mujeres, compañeros, en Grecia tampoco tenían derechos iguales a los hombres, ni mucho menos podían intervenir en la política. Aunque Grecia aporta al mundo la democracia, y hoy la democracia constituye la principal forma de gobierno en la mayoría de los países, la democracia constituye el ícono de las libertades políticas. Grecia, a pesar de ser su creador, estamos viendo que Grecia permitía la existencia de esclavos, los cuales tenían la condición, compañeros, de cosas y objetos. Y como todo objeto y como toda cosa podríamos intercambiar, podrían ser objeto de transacciones. Otro defecto de la democracia griega es que las mujeres estaban también relegadas. No tenían derechos iguales a los hombres, y mucho menos o jamás pensar que alguna vez podían intervenir en lo que viene siendo la vida política o la vida pública justamente de Grecia. Con Grecia, compañeros, se inicia la llamada cultura occidental, con un carácter eminentemente humano y cívico, de tal manera que la cultura y conocimiento europeo, americano y mexicano se basa en la cultura griega. Así es, compañeros. Lo vamos a ver en su momento oportuno. Grecia inicia la llamada cultura occidental, porque es justamente Grecia la fuente, la base, de donde deriva una gran parte de la historia, de las tradiciones y de la cultura del mundo. Grecia va a influir en la llamada Europa occidental. Grecia va a influir en todo lo que es el continente americano, al menos en toda la parte de Latinoamérica. Y por ende va a influir también en lo que viene siendo México. Y aquí viene un punto de reflexión, compañeros. No sé si alguna vez, espero que así haya sido, te vas a preguntar por qué los mexicanos del continente americano, y perdón por la redundancia, pero para ser explícito, por qué los mexicanos del continente americano tenemos que estudiar a los griegos para que de esta manera podamos ampliar nuestra cultura. Eso es justamente la cultura occidental.
Por lógica se supone que Grecia es un país desligado de América, es un país que no está vinculado al continente americano y mucho menos habitantes. Pero la virtud de Grecia, y lo vamos a ver en los siguientes, y ahorita me adelanto un poco a la clase, o el defecto de Grecia, como tú lo quieras ver, es que en un momento determinado fue avasallada por Roma. Y Roma, por tanto, se apoderó de toda la cultura de Grecia y aprendió y conoció y profundizó y mejoró toda la cultura griega. Roma, recordemos, conquista España, conquista lo que viene siendo Portugal. Y toda la cultura que tenía Roma de parte de los griegos se la pasa a su vez a estas colonias de la cultura griega, de la cultura romana más tarde, que son Portugal y España. Portugal y España adquieren la cultura griega, la cultura grecorromana, la cultura occidental, y se la pasan desde México hasta lo que es la Argentina, salvo Portugal, salvo Brasil, que fue conquistado por lo que viene siendo Portugal. Que de esta manera nosotros, nuestros conocimientos, nuestra cultura, nuestra ciencia, nuestro arte, lo tenemos que entender y conocer en sus orígenes a través de Grecia. Te decía yo hace rato, nosotros los de América, el continente americano y de México, ¿por qué tenemos que estudiar filosofía griega donde entendemos los presocráticos, entendemos a Platón, Sócrates, Aristóteles? Porque nosotros los americanos de México tenemos que llevar a la literatura griega, como son Sófocles, como son Herodoto, Eurípides y demás grandes escritores. Justamente por las razones que te acabo de explicar. Con Grecia se inicia la era de la cultura occidental con un carácter eminentemente humano y cívico. De tal manera que la cultura y conocimiento europeo, americano y sobre todo de México se basa en la cultura griega. Por eso ahora entenderás por qué muchas de las ciencias que tú y yo estudiamos, ¿qué nos dicen? Biología, derivada de dos vocablos griegos, bios y logos. Bios es vida y logos es tratado, ciencia, conocimiento. ¿Qué es, por tanto, biología? La ciencia que estudia a los seres vivos. Y así, geografía. Geo, lo que viene siendo tierra, grapos, doctrina o conocimiento que se estudiaba sobre esa cultura occidental. De esta manera, a la cultura griega, al traspasar fronteras y a través de Roma, nos lega todo nos da todo su legado histórico, su legado cultural, su legado social. Es obvio entender, compañeros, que un ejemplo de la influencia de la cultura griega hacia lo que es el mundo es justamente en filosofía y psicología. Y aquí vuelvo a lo que te pregunté hace rato. ¿Alguna vez ustedes, no ahorita, sino ustedes se han puesto a preguntar por qué tenemos que estudiar a los griegos? ¿Por qué tenemos que estudiar los presocráticos como tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, Demócrito, Anaximandro y Parménides? ¿Por qué siendo mexicanos y siendo del continente americano nos vemos obligados a estudiar a los grandes maestros o a los clásicos de la filosofía como son Sócrates, Platón y Aristóteles? Y a través de su pensamiento, entender un poquito el cosmos, la naturaleza, el mundo, etcétera, que nos permita entender, que nos permita comprender. Pero los griegos con su cultura occidental, compañeros, no solamente influyeron en lo que es la filosofía y la psicología, sino también intervinieron en lo que viene siendo la literatura, compañeros. Destacan pues dentro de la literatura lo que viene siendo Homero. Homero, el creador de dos grandes obras que son la Ilíada y la Odisea, en donde se narra con lujo de detalle justamente estas batallas épicas, heroicas, entre lo que viene siendo Grecia y lo que viene siendo Troya, y lo que viene siendo el rapto de Helena por parte de Héctor,
que a la postre viene a provocar esta lucha entre griegos contra, diciendo, los troyanos. Como puedes ver, la influencia de Grecia sobre América, sobre Europa, es vasta. ¿Y quiénes nosotros no hemos leído en la secundaria la Ilíada o la Odisea? ¿Por qué nosotros los mexicanos de América tenemos que estudiar a los europeos, a los griegos de Europa? Aquí está la explicación. Aquí está la explicación. Grecia es la penúltima cultura antigua y surge la última cultura antigua, que es Roma. Roma conquista todo cuanto está a su alrededor, y aparte de esto nos influye o nos lleva a lo que viene siendo su literatura. Pero por si fuera poco, la obra literaria de Homero, nosotros también tenemos que ver a Sófocles, a Eurípides y Esquilo, con grandes escritores que, bueno, lo mismo, en secundaria o en primaria, alguna vez te dejaron estudiar estos libros, alguna vez tuviste que hablar de estos libros. Sófocles, el famoso maestro de las 7 tragedias, con Edipo Rey, con Antígona en Colonia. Esquilo, Eurípides, con el famoso obras de narración, y que exponen al hombre como centro de todo conocimiento y de toda cultura. Además de la literatura, recordemos que los griegos no solo influyen en estos campos, literatura, sino que además influyen en las matemáticas, en la física, en la geografía y en la geometría. Pitágoras en matemáticas, Arquímedes en física, Ptolomeo en geografía y Euclides en lo que viene siendo la famosa geometría. Son los griegos quienes, con estos conocimientos que tú y yo, porque hemos estudiado esta materia, filosofía, hemos estudiado otras materias, logramos entender el contexto, la visión bajo la cual existió o se dio Roma, o lo que viene siendo el famoso Imperio Romano. Roma sufrió una invasión histórica, una invasión cultural, como tienes idea. Pero a su vez, eso pasó a lo que viene siendo América, a lo que viene siendo Europa, y por eso hablamos de la cultura occidental. Y por eso ahora, si es que alguna vez se lo preguntó o alguna vez no lo analizó, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar en gran parte a los griegos? Por lo mismo, por las aportaciones que hicieron al mundo, que traspasaron a Roma, y que Roma después con el tiempo nos las traspasó a nosotros cuando vino la conquista española. Por si fuera poco, los griegos también influyen en lo que viene siendo la historia y la medicina. La medicina con el gran maestro Hipócrates, y la historia con Heródoto, de hecho considerado como el padre de la historia. Ve por tanto la importancia cultural, académica, filosófica, científica, artística de Grecia que tuvo sobre América y sobre Europa. Nuestra fuente de todo conocimiento, nuestra fuente de todo saber, de todo conocer, se remonta justamente a lo que viene siendo la Edad Antigua, y estamos viendo cómo a través de las diversas culturas y civilizaciones vamos contextualizando, vamos visualizando lo que al final va a ser Roma, pero antes de Roma lo que viene siendo Grecia. Decíamos que en medicina, en historia destacan otros griegos como son Hipócrates, como es Heródoto, respectivamente. La cultura occidental, compañeros, y a través de los griegos, van a revalorar al hombre, van a darle al hombre un valor superior, un valor más fuerte a como lo tenían o a como estaba. Los griegos, dentro de su cultura occidental, revaloran al hombre y lo colocan como el centro de todo conocimiento, de toda ciencia, de todo arte y de toda cultura. Es decir, el hombre se convierte en el centro del conocimiento, en el centro de la ciencia, en el centro del arte y en el centro de la cultura. De esta manera, revaloran al hombre
revaloran su destino, le dan importancia a lo que viene siendo este tipo de personajes. Por eso, jóvenes, espero que a partir de ahora entiendas por qué nosotros nos vemos obligados, o nuestras materias, gran parte de nuestras materias, están basadas en Grecia. Tú y yo vimos filosofía del derecho y tuvimos que ver algunos filósofos griegos, desde los presocráticos hasta parte de Platón. E insisto, ¿por qué los mexicanos del continente americano, y perdón por estas pleonasmos, pero para ser explícito, tenemos que estudiar a los griegos justamente por eso? Porque esos son los que sentaron la base. Entonces, tengo entendido que incluso los médicos, cuando se titulan, se reciben probablemente como médicos, y reciben en toda solemnidad lo que viene siendo ya su especie de título, cédula profesional, el famoso juramento de Hipócrates. El juramento de Hipócrates, en alusión a Hipócrates, quien aportó conocimientos de la medicina para marcar o tener más presente ese lazo que une a Grecia, a Europa, a México y a América. Otra de las aportaciones de la cultura occidental, compañeros, es que reconocen en la razón, en la inteligencia, como algo autónomo y crítico de los dogmas religiosos. Recordemos que fueron precisamente los presocráticos quienes, con todo respeto, hacen a un lado los dogmas, las creencias religiosas, las tradiciones. A través de estos dogmas y creencias religiosas es como se pretendía o se explicaba en aquel tiempo el origen del mundo, el fin de la humanidad, la intención de la humanidad. Porque hacen a un lado todo conocimiento basado en dogmas, en verdades absolutas. En concesión a esta concepción del mundo, del universo, del cosmos, los griegos le dan una importancia mayor a lo que es la razón, lo que es la inteligencia, como algo autónomo y crítico de lo que vienen siendo los famosos dogmas. Dan una mayor importancia al poder mental, al poder racional del ser humano, que a la entrega o al misticismo del que viene siendo la religión. Y no solo eso, además de eso, reconocen lo que viene siendo la vida ciudadana. Crean lo que viene siendo el Estado, la libertad individual y política dentro de la ley y dentro de lo que es la autoridad. Es decir, Grecia, como lo estamos viendo, da los cimientos de lo que a futuro va a ser Roma cuando crea el derecho. Y aunque Roma da algunos cimientos de lo que es el derecho, no deja de ser importante lo que Roma aporta para que esa manera se entienda a Roma como la cuna del derecho. Los griegos, una vez que centran al hombre, y a partir del hombre centran sus conocimientos, su cultura, su ciencia y su arte, van a crear, ya dijimos, la democracia como forma de gobierno que de hecho incluso hasta la fecha se mantiene, se conserva dentro de la gran mayoría de los países que integran esta orden. Además de la vida ciudadana, te crean el concepto de lo que es el Estado, lo que es la autoridad, lo que viene siendo el poder, con facultades para manejar, inducir y controlar a lo que viene siendo una sociedad. Pregonan junto con esta cultura occidentalizada la libertad individual y política que debe de existir dentro de lo que es la ley y dentro de lo que viene siendo la autoridad. Grecia, compañeros, es una de las culturas que culturalmente, va a la redundancia, que culturalmente ha aportado grandes cambios y grandes transformaciones a la humanidad. Grecia es antes que Roma. Cuando Roma empieza a florecer y empieza a ser pues todo un imperio, Grecia, al igual como otras culturas, empieza a decaer, empieza poco a poco a perder ese poderío, esa fuerza, esa enjundia que tenía. Pero a pesar de ello, Grecia sale de alguna manera ganando, porque Grecia
que ha sido conquistada por los romanos, le lega, le faculta, le da toda actividad o poder sobre lo que viene siendo la vida en sociedad, y te crea conceptos que van a consolidar la formación política, la formación militar, tanto de Grecia como de Roma. No solamente crean el concepto de democracia como la principal forma de gobierno, sino acompañan de vida paralela a creación de la vida ciudadana, a creación del Estado, y lo que son la famosa libertad individual y política dentro de lo que viene siendo la ley y la autonomía. De igual manera lo vamos a ver en la siguiente clase, pero no está por demás un pequeño adelanto. Recuerda que nuestro idioma, el español, deriva del latín, y que muchas de las palabras que alguna vez escuchamos las entendemos, e incluso hasta podemos atrever a interpretar lo que es ese mensaje. Si usted analiza y checa, el francés, el italiano, el portugués y el español tienen una misma lengua, derivan de una misma lengua, derivan de un mismo conocimiento que viene siendo justamente la autoridad. Pero además forjan el contrapeso de la autoridad, que es el ciudadano, el que vive dentro de las ciudades y que goza de los derechos y de la libertad, a diferencia del esclavo que no tenía nada de eso. Grecia, compañeros, es la penúltima gran cultura de la antigüedad y va a dar lugar a la última de grandes culturas de la antigüedad, que es Roma. Y en Roma también se da un fenómeno similar, donde, inspirados en el conocimiento en la cultura griega, ellos empiezan a fortalecer, a consolidar ese conocimiento griego y a expanderlo para beneficio de lo que viene siendo la humanidad y todos los seres humanos. Estamos, compañeros, analizando lo que es el derecho romano. Y antes de dar de lleno al derecho romano, vamos a contextualizar el entorno o el aspecto externo de lo que venía siendo el ser humano. Sea pues, compañeros, en este entorno nos vemos ahorita en unos segundos, otra vez por la segunda clase de derecho romano, para ir poco a poco desglosándolo y en su momento oportuno, pues ya propiamente hablar de derecho romano. Pero como puedes ver, muchas de las instituciones que hoy manejamos, como son el Estado, como es el ciudadano, como es la ley y la autoridad, ya existían esas inquietudes entre los griegos. Ellos hablan de la libertad individual y política. Hoy seguimos hablando de libertad individual y política. Nos queda mucho por descubrir y por encontrar. A menos lo que ya encontramos el día de hoy son los antecedentes y el origen de lo que viene siendo Roma, creadora del derecho a nivel mundial. Nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo el Zoom.